Filipenses capítulo 2, leeremos los versículos del 25 al 30. Este es el sermón número 14 de la serie en esta carta que hemos titulado Gozaos en el Señor. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra y nos auxilie con su Santo Espíritu. Y vamos a estudiar el caso y las circunstancias que vivió este hombre de Dios llamado Epafrodito. Y vamos a saber un poquito del contexto. ¿Quién era este hombre Epafrodito? ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Y bueno, Epafrodito es la persona con la cual el apóstol Pablo está mandando esta carta a la iglesia de Filipos. Y Epafrodito pertenecía a esa iglesia en Filipos, pero fue enviado por esa iglesia para asistir al apóstol Pablo que estaba en la cárcel. Lo interesante es que cuando se usa aquí oigan la descripción de este hermano Epafrodito, al cual el apóstol Pablo está mandando de regreso a Filipos para que envíe esta carta. Dice, lo llama hermano, lo llama colaborador, le llama compañero de milicia, y dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Si entendemos esas palabras, daremos un gran paso. Primero, que lo considera un verdadero hermano en la fe, involucrado en el servicio, ayudándole al apóstol Pablo en sus tareas. Cuando usa el adjetivo compañero de milicia, milicia es ejército, es un lenguaje militar, entonces dice, es soldado junto conmigo, así lo llama él, compañero en la misma lucha que tenemos, la lucha por el evangelio, y así lo había dicho el apóstol Pablo antes, ¿verdad? Combatir por el evangelio. Y luego usa esa palabra, vuestro mensajero. Aquí es donde quería llegar, y vean qué interesante. La palabra mensajero, o que fue traducida aquí, mensajero, es la palabra apóstol. Pudiéramos leer, y vuestro apóstol. Lo cual nos lleva un poquito a recordar qué es un apóstol y los diferentes sentidos del uso de esta palabra. Un apóstol es entonces básicamente un mensajero, alguien al que envían con una cierta labor. Si nosotros entendemos que eso es así, pudiéramos llamar apóstol a más de uno. Pero debemos entender que en la Biblia el oficio de apóstol es diferente. La Biblia nos habla de 12 apóstoles designados por Jesucristo mismo. Y entonces debemos aprender a hacer esa distinción. ¿Y por qué es que quiero tomar tiempo en esto? Porque hoy en día hay muchos en iglesias que se están autoproclamando apóstoles, pero no en el sentido de Epafrodito, no como un simple asignado a una cierta labor y un mensajero, sino apóstoles como los 12
que tenían una cierta autoridad especial en la iglesia del Señor. Los requisitos descritos para un verdadero apóstol de Jesucristo, no de la iglesia, sino de Jesucristo, están descritos en Hechos 1, 21 y 22. Una vez que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, los 11 se dan cuenta, están incompletos. Y Pedro se levanta y le dice a todos los creyentes que estaban congregados: es necesario que de entre ustedes se elija uno que sea testigo con nosotros de la resurrección de Jesucristo. Y él dice que haya estado con nosotros desde el principio y que sea testigo. Y fueron en aquel momento nominados 2. Y fue elegido uno de ellos. Hoy en día no tenemos una persona que pueda ser testigo de la resurrección de Cristo, es decir, que haya visto al Cristo resucitado. Por eso no tenemos en ese sentido posibilidad de tener un apóstol ahora. Lo otro que no puede hacer un apóstol en el presente es establecer doctrina. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que versículo 42, nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Es decir, los apóstoles del Señor Jesucristo fueron los que establecieron la doctrina cristiana. Ellos recibieron directamente de Jesucristo el evangelio y la enseñanza, y por eso Cristo, cuando asciende, les dice que tienen que ir a ser discípulos, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a esos todas las cosas que os he mandado. Solo los apóstoles tenían esa autoridad. Pero además hay algo que el apóstol Pablo llama las señales de apóstol, y hace referencia a esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice: entre ustedes yo les he demostrado que yo también soy apóstol. Y esto nos dice que el caso del apóstol Pablo es un caso especial, porque él, a pesar que no estuvo entre los 11 en el principio del ministerio de Cristo, tiene las características necesarias. Vio al Cristo resucitado, recibió de Jesucristo mismo el evangelio y la enseñanza, lo cual en Gálatas capítulo 1 podemos verificar, que dice: a mí no me enseñó, decía el apóstol Pablo, el evangelio nadie, yo lo recibí directamente de Jesucristo. Y después tenía las señales, es decir, la capacidad de hacer prodigios y milagros, lo cual estaba dado a los apóstoles como una confirmación de su ministerio. Hoy en día ya nosotros no tenemos apóstoles de esa clase, ni necesitamos que nadie nos demuestre por medio de prodigios y señales que es un hombre de Dios, porque un hombre de Dios hoy nos va a demostrar por medio de la palabra y de su apego y fidelidad a la Sagrada Escritura que es un ministro de Jesucristo. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro, porque el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que si él mismo o un ángel de Dios viniera diciéndoles algo diferente de lo que ya les había enseñado, sea anatema. Es decir, ya les dice: no, y ahora no dependemos de cuántas señales, ahora tenemos la Escritura que nos dice cuál es ese evangelio que los apóstoles predicaron. Entonces, eso para un repasito con respecto a esta palabra apóstol. Bueno, entonces Epafrodito era un mensajero o apóstol de esa iglesia. Y aquí se nos comenta un asunto que él vivió. Epafrodito se enfermó. Solo el hecho de que aquí se mencione esto, ya con esto podemos refutar cierta enseñanza errónea que también se metió en muchas iglesias, proclamando que la salud física es una promesa para todo cristiano. Creo que algunos lo habrán escuchado. Eso, que un cristiano no debería estar enfermo, que Cristo en la cruz aseguró nuestra sanidad. Bueno, aquí vemos a un hombre, Epafrodito, que hizo un gran sacrificio, que la iglesia lo manda con una tarea, que hace esa tarea y se enferma gravemente. Y esto no es extraño a toda la revelación de la Biblia.
Eso es lo que la Biblia nos enseña, que los hombres y mujeres de Dios sufren físicamente en este mundo y se enferman. Aquel profeta Eliseo, el sucesor del profeta Elías, que fue un obrador de prodigios. Les voy a recordar algunas de las cosas que hizo Eliseo. Cuando el profeta al cual Eliseo servía, fue levantado en carro de fuego y ascendió al cielo, que eso debe ser algo impresionante, él toma el manto de Elías y va al río Jordán y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea el río y las aguas se dividen y él pasa en seco. Este profeta también hizo milagros como hacer que un hacha que se había ido a un río flotara. Este profeta también multiplicó alimentos cuando no alcanzaba y él hizo ese milagro de multiplicación. Este profeta fue usado para traer sanidad a un general del ejército de Siria que era leproso. Y este hombre también resucitó al hijo de una sunamita, es decir, una mujer de esa región de Sunem, que había tenido un hijo precisamente por intercesión de Eliseo, pero el hijo muere y él lo resucita. ¿Por qué les recuerdo todo esto? Porque ese obrador de prodigios, dice la Sagrada Escritura en 2 de Reyes 13, 14, lo siguiente. 2 de Reyes 13, 14 dice: estaba Eliseo, el profeta, enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. El resto de la historia no lo voy a leer, pero oigan lo que dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Los hombres de Dios se enferman, las mujeres de Dios se enferman. Y yo quisiera decirles una gran noticia, no agradable, pero a cada uno de ustedes, usted se va a enfermar. De algo se va a enfermar. Y no necesito ser profeta para decirlo, es un hecho. Usted se va a enfermar. Por mejor salud que tenga en este momento, un día se va a enfermar. Y nosotros tenemos aquí en Filipenses capítulo 2 enseñanzas muy útiles para nosotros que pasamos enfermedades y que pasaremos enfermedades. Y eso es lo que espero que el Señor con su gracia nos ayude a entender. ¿Cómo vamos a pasar por medio de las aflicciones? Hoy en día, como les decía, hay cierta corriente que se metió a las iglesias y que les hizo creer a las personas que la única manera en que Dios es glorificado es cuando el enfermo es sanado. Nosotros sabemos que Dios contesta las oraciones y oramos, y si usted viene a los cultos de oración de los miércoles, escuchará que más de uno pide por personas, seres queridos que están en aflicción física, con salud quebrantada, y sabemos que Dios puede, según su voluntad, darle la sanidad a cualquiera, y que para Dios tan lo mismo es sanar a alguien de un resfriado que de un cáncer, porque Dios es todopoderoso. Eso nosotros no lo negamos. Pero el hecho es cómo pasamos por la enfermedad y cómo Dios se glorifica en esa enfermedad. Porque como les decía, hay gente que cree que solamente será Dios glorificado si el enfermo se sana. Pero veremos que no necesariamente siempre es así, y que en el espacio en el que ese enfermo no se sana y tiene que pasar por lidiar con esa enfermedad mientras se recupera, Dios puede ser grandemente glorificado. Entonces, número 1, Dios será glorificado, sí, si Él le concede la sanidad de su enfermedad, pero será mucho más glorificado en la manera en que usted pasa por esa aflicción física de la enfermedad. Porque nosotros tenemos que entender que no somos huérfanos, tenemos un Padre en los cielos. Entonces, tenemos que actuar en medio del sufrimiento físico confiando que ese Padre
celestial que nos adoptó en Jesucristo, su Hijo, nos ama y nos cuida en esos momentos de dolor físico y de enfermedad. Dios es glorificado en medio de la enfermedad de sus santos, dependiendo de cómo pasemos por esa enfermedad. Pero si nosotros pasamos por las enfermedades como el mundo, quejándonos desde la mañana hasta la tarde por las enfermedades, y dando una ansiedad extrema de manera que la gente ya no haya qué hacer con nosotros, no estamos glorificando al Señor. Más bien ellos deben ver el poder de Cristo en nosotros, que nos da esas fuerzas para pasar por la debilidad física, glorificando su nombre y diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, en medio de la carencia. Porque estamos hablando de enfermedad física, pero puede ser otro tipo de sufrimiento. Veamos entonces cómo enfrentó el apóstol Pablo y Epafrodito la enfermedad. Vean que él estuvo malo, pero malito, a punto de morir. Eso es lo que dice ahí, estuvo a punto de morir, lo cual nos indica que Dios a veces nos va a llevar a puntos extremos. Y puede ser que un día usted llegue a un momento en el que usted dice: yo creo que de esta cama no me levantaré más. Y puede que sí, o puede que no, pero está en la voluntad de Dios. ¿Y cómo usted va a esperar la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hicieron ellos? Bueno, nosotros no vemos aquí por ninguna parte a Pablo ni a Epafrodito declarando sanidad, ni decretando que estaban sanos, ni confiese que está sano, aunque se sienta mal, diga que se siente bien. Todas esas locuras entraron a las iglesias, confesión positiva. Y la gente decía que usted tiene que decir que está bien. Me duele la cabeza. No diga que le duele. ¿Cómo no voy a decir si me duele? Hasta los enseñan a mentir. Ahora, volvemos al asunto, no significa de que nos hagamos quejosos, pero no debemos negar la realidad. Y si este hombre dice que estaba a punto de morir, es porque estaba muy mal, y así lo estaban pasando. ¿Y cómo se sentiría? Y vean lo que el apóstol dice. Bueno, como les decía, no actúa de esa manera triunfalista ni fuerza la voluntad de Dios, sino simplemente esperan en Él. Y ahí dice que Dios tuvo misericordia de Epafrodito, y él dice, y no solo de él, también de mí, porque yo estaba bien triste de ver esto. ¿Qué hacen ellos? Pedir misericordia, porque eso es lo que dice, pero Dios tuvo misericordia de él. La misericordia, por definición, es algo que no se merece. Así es como tenemos que acercarnos a Dios en oración, sabiendo: Señor, yo no merezco, ni te puedo exigir nada. Muchos han tenido que aprender a orar. A Dios nos acercamos con respeto y reverencia y amor, y nunca exigiéndole. Somos sus hijos. Bueno, el ejemplo más fácil es: usted tiene un hijo, dependiendo de cómo él le pida las cosas, usted se las dará, pero el hijo que viene exigiéndole no va a ganar mucho si usted es un buen padre. Entonces, bueno, ¿qué pudiera ser? Pudiera ser que Pablo siguiera el consejo de Santiago, que Santiago en 5:14 nos dice que si hay alguien enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, vengan, únjale con aceite. No dice la escritura, pero pudiera ser que él dijera a los ancianos de la iglesia donde él estaba: vengan, oren conmigo, Epafrodito está bien malo, y traigan medicina, que eso es lo que significa el ungirle con aceite. Puede que sí. Pero seguían esperando y no se recuperaba el hermano Epafrodito. ¿Qué seguían ellos haciendo? Pidiendo misericordia. Ahora, esa frase, cuando él dice ahí que el Señor tuvo misericordia de él, dice, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, nos lleva a esto. Analicemos la frase, tristeza sobre tristeza. Qué extraño, estamos leyendo una epístola en la cual hemos puesto a la serie Gozaos en el Señor. Y de verdad que hay muchas partes en la epístola que se nos dice que debemos gozarnos en el Señor.
Y en versículos atrás habíamos leído al apóstol Pablo diciendo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esto nos pone en un dilema, o más bien nos abre los ojos de lo que nosotros creemos que significa el gozo espiritual. Gozaos y regocijaos para la mente mundana significa que usted tiene salud buenísima, tiene plata, tiene buen trabajo, todo sale como, todo está saliendo perfecto. Eso es según la mente del mundo, pero no vemos esto aquí. El apóstol Pablo está diciéndoles a ellos que se gocen y se regocijen con Él, y no niega que Él pasa por momentos de tristeza. El cristiano no está exento ni de tristeza ni de depresión. La gran diferencia es cómo va a enfrentar esos momentos de tristeza y de depresión. En el Salmo 32 el salmista dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué significa? Que lo estaba pasando mal. Lo estaba pasando mal. Y pasaban los días y no se componía. De día y de noche se sentía mal. Pero también puede el mismo salmista decir en el Salmo 32: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Dios sana. Dios responde la oración según su voluntad en el momento apropiado, cuando aquella enfermedad ha cumplido el propósito por el cual Dios la envió. Y yo sé que muchos no pueden escuchar eso. ¿Cómo que Dios la envió? Dios envía todo lo que pasa en su vida, lo envía Dios. Nosotros no actuamos como los que temen al diablo y todo se los envía el diablo. Incluso si Satanás tiene acechanzas contra nosotros, nosotros no vamos a tratar con el diablo, sino decimos: Dios mío, si tú así lo has permitido, como en el caso de Job, yo trato es con mi Padre. Yo voy es a mi Padre Celestial, el que me ha mandado a pasar por esta situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando enfrentemos estas situaciones? Vean a Epafrodito y veámoslo y aprendamos algo de él. Cuando nosotros pasamos por aflicciones, sean físicas o cualquier otra, tendemos a concentrarnos en nosotros mismos y en nuestros pesares. Y ese es el tema de pensamiento y ese es el tema de conversación. Yo, mi sufrimiento, lo mal que me fue, el doctor que no me atiende bien, las medicinas que no me dieron, etcétera. Todo solo yo y yo. Y eso no sirve de nada ni le ayuda en nada. Pero vean el corazón de Epafrodito. De alguna manera, la noticia corrió que Epafrodito estaba muy enfermo y los filipenses se dieron cuenta. Y Epafrodito estaba ahora angustiado por los filipenses, estando él enfermo. Qué diferencia, ¿verdad? Porque habíais oído, dice, que él había enfermado y él estaba preocupado de que ustedes estuvieran preocupados por él. Nosotros tenemos que lidiar con un egoísmo innato. Nosotros tendemos a solo pensar en nosotros y que la carga que nosotros llevamos es la más pesada de todos. Así algunos tienen conversaciones con otros y le está contando su pena y él dice: no, eso no es nada, viera yo lo que me pasó. Y otro le cuenta y él siempre tiene un caso peor que el de los demás. Pero Epafrodito no pensaba en sí mismo así, sino que dice: yo no quería que se dieran cuenta los de Filipo que yo estoy tan mal. Y ahora lo que estoy es preocupado porque yo sé que ellos me quieren mucho y se van a preocupar por mí. Eso es un corazón que no es egoísta. Y yo les digo algo por la palabra del Señor: el que piensa en los demás y el que se preocupe por los demás, Dios le alivia su propia carga.
porque cada uno tendrá su propia carga. Pero Dios nos alivia si dejamos de ser tan egoístas. Otra cosa muy importante de lo que hemos leído aquí es que Epafrodito dice que expuso su vida por la obra de Cristo. Entonces, aunque no nos da los detalles, podemos especular un poco, porque él dice, pues a la verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice, y en el 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Entonces pensemos, ¿cómo es que él, por servir a Cristo, estuvo próximo a la muerte? Una posibilidad es esta, porque Epafrodito viene a visitar al apóstol Pablo a la cárcel y a traerle una ofrenda y cosas que él necesitaba. Y él lo recibe. Pero Epafrodito tenía que servirle al apóstol Pablo de muchas maneras porque el apóstol Pablo no podía salir. Entonces imaginémonos esto. Era el mandadero del apóstol Pablo. Necesito que vaya allá, necesita que visite al hermano tal, a la hermana tal, y que le diga tal cosa, y que me digan cómo va este asunto y el otro, porque el apóstol Pablo estaba muy ocupado en muchos asuntos. Pero resulta que en una de esas visitas se contagia de COVID, o de algo, en la casa a la cual está visitando, por hacer la obra de Cristo. Claro, si él tuviera la mentalidad egoísta, en cuanto sabe que ahí hay un enfermo, no, a esa casa yo no la visito porque ahí hay un enfermo. Esa es la mentalidad nuestra moderna egoísta. Pero los pastores del pasado no eran así. En la época de Charles Spurgeon hubo una plaga en Londres. Y Charles Spurgeon da testimonio, dice, casi todos los días tenía que ir a un funeral. Alguien se moría y él no dejó de visitar a sus ovejas durante toda la plaga. Pensemos que algo parecido pudo pasarle a este. No importaba si estaban enfermos, si tenían la plaga o no. Yo tengo que hacer la labor que el Señor me mandó, que es llevarles la palabra, llevarles el consuelo o la encomienda que a Él le dieran. Por causa de la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Expuso su vida, porque el apóstol Pablo, insisto, estaba encarcelado. Ahora el apóstol les dice, ya está bien, por la gracia de Dios ya está bien, porque Dios tuvo misericordia de él y también de mí, que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Otra vez esa frase. El apóstol Pablo no tenía un problema por ahí, tenía muchas aflicciones. Y él decía que si se le hubiera muerto Epafrodito, era una tristeza sobre la tristeza que ya él cargaba. Este es el hombre que los manda a ustedes y a mí a gozarnos en el Señor. No es un hombre que vivía fácil, que tuvo una vida fácil. Y esto es lo que también quita de nuestra mente, que el gozo del Señor significa que yo tengo que hacer como fingir que siempre estoy contento y siempre contar chistes y siempre sonreír cuando realmente me está doliendo, lo estoy pasando mal. No se trata de eso tampoco. Como les decía, no vamos a hacer confesión positiva, diga que todo está bien. No. Lo que pasa es que en medio de eso, en medio de esa depresión, en medio de ese momento en que dice mi verdor se convirtió en sequedades de verano, aún ahí sigo confiando en Dios porque Él es mi Padre. Y es mi Padre que me ama. Satanás es el que quiere que pensemos que Dios no nos ama y que por eso estamos pasando la aflicción. Pero si usted le hace caso, usted está ofendiendo a Dios. Esa situación difícil que usted está pasando, usted mismo o un ser querido o lo que sea, si usted le cree la mentira al enemigo, de que usted está pasando eso porque Dios no lo ama, entonces usted está teniendo un mal concepto de Dios. Usted debe poder decir en medio del sufrimiento, en medio de esta aflicción, dolor, enfermedad, dificultad, Dios no ha dejado de amarme.
porque Él me puso aquí y no entiendo bien por qué, pero Él me va a sacar de aquí. Esa es la gran diferencia. Y ahora entonces les dice a él, ya se curó, gloria a Dios. Se levantó de la cama de Epafrodito un día y ya vimos, no se va a morir, se va a recuperar. Y ahora dice, él escribe esta carta y le dice a Epafrodito, vaya a la iglesia, de la cual él muy posiblemente era uno de los pastores o ancianos, Epafrodito de allá. Y ahora le da las instrucciones a esa iglesia y le dice, ¿cómo tienen que recibirlo a él? Con todo gozo. Fiesta. Volvió el anciano de la iglesia, no sé qué edad pudiera tener, pero volvió, tienen que recibirlo gozosamente. Y luego dice algo, tened en estima a los que son como él, no todos son como Epafrodito. ¿Recuerdan la vez pasada que vimos que él se expresó hasta de esta manera? Todos andan buscando lo suyo propio, nadie quiere lo que es de Cristo. Son egoístas, pero aquí cuenta a Epafrodito como uno de los que sí es fiel y les dice, recíbanlo bien y vean a los que son como él y ténganlos en estima. Voy a leer primera a Tesalonicenses 5, 12 y 13 porque el apóstol Pablo lleva eso mismo a un nivel general de cómo la iglesia debe ser con sus pastores. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, como Epafrodito, y os presiden en el Señor. Los presiden significa que ellos son los que tienen el gobierno de la iglesia, los que dirigen la iglesia, y os amonestan, lo que no le gusta a la gente. A ninguno nos gusta que nos amonesten, pero el pastor amonesta paternalmente, y así deben ustedes recibir esa amonestación. Mi hermano, mi hermana, tenemos un compromiso delante del Señor. Hay que hacer el esfuerzo. ¿Por qué faltó y no dijo nada? A nosotros nos importan las ovejas. Ese era nuestro compromiso, que si usted iba a faltar, díganos para yo saber que le pasó algo, que está bien o lo que sea. Pero simplemente ignorar el pacto, entonces va a recibir una amonestación. Ustedes saben que así será. Pero reciba esa amonestación en el amor de Cristo, porque es por amor de Cristo que se le llama la atención. Solo un ejemplo, pero más cosas. Y os amonestan. Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cuál es la obra? La labor de apacentar el rebaño, de alimentarles con la palabra de Dios, de cuidarles, de vigilarles. Eso es lo que Dios mandó a hacer a los pastores. Entonces el apóstol le recuerda a los de Filipos que tengan en alta estima a los pastores así. Miren, hermanos, los pastores vamos a apreciar mucho más que ustedes obedezcan a la palabra del Señor que los regalos. Creo que eso lo pueden decir también todos los papás y mamás que en el mundo tienen hijos que son desobedientes, hacen lo que les da la gana, pero el día de la madre y el día del padre vienen con regalo y creen que lo van a solucionar con eso. Y yo sé que en el fondo del corazón aquel papá o mamá dice, ay, mejor no me diera nada, pero que se porte bien. Parecido aquí. Que ustedes nos tengan a los pastores en alta estima significa que ustedes van a someterse a la palabra predicada, en tanto sea la palabra predicada. Nosotros no estamos pidiendo una obediencia ciega. Ni ustedes deben hacer nada de lo que yo les diga o el pastor Randall si no hay una prueba bíblica de que Dios nos manda a hacerlo. Pero si sí tenemos una prueba bíblica, obedezca. Tenga en alta estima a los que Dios puso.
Hace poquito conversábamos sobre eso. A la gente entiende tan mal ese versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo entienden tan mal que creen que dejar de congregarse es dejar de ir 10 veces al culto, 5 veces, 4. No, una sola vez que usted falte ya dejó de congregarse. Porque congregarse es reunirse. No deje de reunirse. Es pecado. Si usted puede venir y no viene, es pecado. Si usted no puede venir, no es pecado porque usted providencialmente no puede, pero usted indica por qué es que no puede. ¿Por qué? Porque usted tiene en alta estima a sus pastores y no quiere que ellos se estén preocupando, sino que les dice por qué es que no pudo llegar o por qué no podrá llegar. Eso es parte de tenerlos en alta estima. Ahora bien, hemos estado hablando entonces de aflicciones y de que Dios puede sanar y de que Dios se glorifica en medio de la misma enfermedad. Pero veamos un caso que nos va a ayudar a cerrar esto y también a hablar de algo que yo dejé por fuera hace 15 días cuando prediqué este tema de todos andan buscando lo suyo. Y quisiera leer para ustedes el profeta Isaías capítulo 39 para concluir con esta historia. Isaías 39, 5 al 8. 5 al 8, sí. Vamos, antes de leerles les voy a decir lo que dice el capítulo 38. Ezequías fue un buen rey, un rey temeroso de Dios, pero se enferma. Y el profeta Isaías es mandado por Dios a decirle a Isaías: ordena tu casa, porque así dice Jehová, vas a morir. Y Ezequías se vuelve a la pared y se da una gran llorada. Y le clama a Dios que Él ha sido fiel, Isaías ya iba de regreso a su casa y Dios lo hace devolverse y dice: dígale a Ezequías que le voy a dar 15 años más. Bueno, Dios le concede 15 años más y ven qué interesante, léanla cuando puedan. El profeta Isaías le dice: pónganle masa de higos en la herida. Es decir, nos afirma, Dios tiene medios de salvar, Dios de sanar. Él puede sanar así, pero a veces Dios quiere usar medios y usar los medios está bien. En ese caso se sanó. Pero resulta que al tiempo después, Ezequías, rey de Judá, recibe una visita de gente de Babilonia, de un lugar lejano para ellos, porque el rey de Babilonia había oído que se enfermó Ezequías y le envía unos mensajeros para saber cómo está. Entonces le dice, a partir del versículo 4 voy a leer, 39:4, dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa esos babilonios? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pare hasta ahí. ¿Cuál debería haber sido la reacción de Ezequías? ¿Qué hubiera respondido usted a semejante profecía si usted fuera Ezequías? Sigamos leyendo. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. He aquí un ejemplo de un hombre egoísta. ¿Cómo vamos a pasar por las aflicciones o por los anuncios de aflicciones? Porque aquí lo que se está anunciando es una aflicción futura. Así, a él lo curaron, todo bien, y ahora le dan la profecía de lo que va a ocurrir. Y un hombre que no hubiera sido tan egoísta decía: Isaías, ¿y qué puedo hacer yo
Voy a comenzar a orar así como lloré y Dios me escuchó y me dio 15 años más de vida. ¿Qué hago para minimizar esto tan horrible que todo se lo van a llevar a Babilonia y hasta mis hijos y mis nietos seguro van? No. Bueno, pero a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Y claro, nos es fácil criticarlo a él, pero ese corazón egoísta y esa tendencia al egoísmo está aquí. Tenemos que pelear contra eso. Si queremos pasar bien por las aflicciones, y vendrá tristeza sobre tristeza a veces, tenemos que aprender a dejar de ser egoístas y a preguntar más a Dios: Señor, no entiendo por qué tú enviaste esta aflicción a mi vida, sea enfermedad, complicación económica, lo que sea. Pero sí aprendamos a decirle: cumple tu propósito en mí. Porque lo que yo quiero es servirte. Y si por servirte tengo que sufrir, seamos como Epafrodito. Que sea hecha la voluntad de Dios. Entonces hemos visto 2 casos de sanidad. Hemos visto que sí, que el cristiano, por más hombre de Dios o mujer de Dios que sea, tendrá que pasar por aflicciones en esta vida y se enfermará. El asunto es, habiendo estudiado esto, ¿cómo responderá usted cuando la puerta suya sea tocada por la enfermedad? Puede ser que sea una enfermedad que se puede curar, puede ser que sea una enfermedad para la que usted necesita un tratamiento y no tiene, y ahora ¿cómo voy a hacer? O puede ser que sea la enfermedad en la que ya el Señor le dice: ordena su casa, ordénela, usted se va a morir. Y si Dios hace eso, lo hace con misericordia y amor también. Porque si cuando nos diagnostiquen el cáncer del cual moriremos, la mayoría, nos está diciendo Dios: ordénese pronto. No sé, meses, años, pero va a pasar ya pronto. Que el Señor nos enseñe entonces, en medio de todo esto, a enfrentar las tristezas con un corazón no egoísta, sino pensando en los demás, y que también nos enseñe como congregación a tener en alta estima a los que nos dan ese ejemplo de consagración, que no son quejosos y que han pasado por aflicciones y nos pueden dar testimonio de que el Señor los ha sostenido en medio de la aflicción. Vamos a orar. Bendito Dios, clamamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, pidiéndote por esta tu iglesia, que nos ayudes a tener en alta estima a los que son fieles, a los ministros de tu palabra, a los hermanos y hermanas que sufren enfermedades crónicas y que en medio de las enfermedades no dan un mal testimonio de desesperación, sino que siguen confiando en ti. Y perdona nuestro egoísmo. Te rogamos, Señor, sea lo que sea que tú tengas para nosotros, que nos quede poco o mucho tiempo, no permitas que lo desperdiciemos. Ayúdanos, Señor. Danos muchos más como Epafrodito. Bendice esta tu iglesia y que también podamos llevar una palabra de consuelo a aquellos que están equivocados y que no saben cómo pasar por las tribulaciones de la vida. Que les podamos decir: hay esperanza en Jesucristo y Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.